Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Sapiens. Tenemos con nosotros de nuevo, pues bueno, una persona que investiga a veces en los mundos complejos, diríamos así. Y vamos a hablar de algo que está sucediendo en Europa y que quizás tiene alguna relación con su libro, La rebelión de las élites mundiales. Saludamos a Marcos López Herrador. Marcos, bienvenido de nuevo. Saludos, querido amigo Ferran. Encantado de estar una vez más contigo y en tu canal y con tus seguidores que son tan estupendos. Muchísimas gracias. Bueno, he puesto de fondo un billete, no sé si va relacionado con lo que vamos a hablar, pero me ha llamado la atención. Digo, hoy me pongo de fondo un billete de dólar. Bueno, son $5. Marcos, vamos a entrar en materia, porque quizás hay algo que tú has investigado y que está plasmado en tu libro, que es como, ¿sabes? Que puedes oler el humo, pero no ver el fuego a veces. Y Sí. en Europa están pasando cosas sumamente extrañas. Y como que se dice que hay unas élites que están por encima de los gobiernos, yo no sé si hay algún vínculo en toda esta, bueno, pues situación europea que vemos que poco a poco y de forma muy disimulada va perdiendo fuelle, digamos en términos de herreros. Pues mira, no has podido describir mejor, ¿sabes? Ni has podido mencionar mejor esa sensación de inquietud, esa sensación de desasosiego que la realidad pues nos está produciendo a todos. Y a mí vamos, yo he vivido esa sensación de desasosiego y es lo que me ha llevado precisamente a escribir el libro Los poderosos, la rebelión de las élites mundiales, ¿sabes? Es un libro que, mira, me dices que has elegido como fondo, pues no te has equivocado mucho en el fondo que has elegido, ¿verdad? Ah, mira, ¿Eh? sí. Porque justamente, fíjate qué portada tan sencilla, pero qué portada tan potente, ¿eh? Es una portada sencilla, pero muy potente. Bien, ¿qué me lleva a mí a escribir Los Poderosos? Pues precisamente esa sensación de la que te he hablado antes. Y la necesidad de entender, de llegar a entender el por qué se está dando esta situación. Esta situación que si no obtienes las claves correctas, es muy difícil de desmadrañar y desentrañar, porque no solamente es confusa, sino que a la luz del discurso oficial, de la verdad canónica que se nos ha ofrecido, resulta muy contradictoria, tan contradictoria que resulta de todo punto incomprensible. Mira, a mí me apasiona la historia, a mí me apasiona Ujú. la historia. Y fíjate que he escrito bastantes ensayos, pero no hay un ensayo que no tenga que ver con la historia o que no tenga que ver con un enfoque histórico del asunto, porque la historia es muy buena maestra. Es una maestra perfecta porque te muestra problemas en origen, te muestra problemas cuando todavía no se han complicado, ¿sabes? Y con la evolución vas entendiendo por qué se están haciendo cada vez más complejos. Y en este sentido, ¿sabes? Yo efectivamente me doy cuenta que el mundo ha seguido un curso, sobre todo Occidente y sobre todo Europa Occidental, ha seguido un curso que puede rastrearse perfectamente como una unidad, como un todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta de que lo que estamos viviendo, ese cada vez ir a menos, ese cada vez haber iniciado un camino de empobrecimiento, fíjate que es un camino de empobrecimiento que no se entiende bien.
Porque la economía, a pesar de las crisis eventuales y demás, no deja de crecer. Los productos interiores brutos no dejan de crecer, la riqueza no deja de incrementarse y sin embargo el ciudadano común tiene la sensación y la certeza, porque lo estamos viendo, de que cada vez menos recursos llegan a sus manos y que cada vez es peor atendido por el sistema, porque ese estado del bienestar, que es la clave, el eje de la construcción social desde finales de la Segunda Guerra Mundial, se va deteriorando, se está empobreciendo cada vez y cada día más. ¿Cómo es esto con un incremento continuo de la riqueza? ¿Cómo es posible? Bien. Entonces, verás tú, meditando y reflexionando, documentándome sobre el tema, yo me doy cuenta de una cosa, que pretendo que se trata de un planteamiento original. Yo al menos no se lo he oído a nadie, ni lo he leído en nadie. Entonces pretendo que es un planteamiento original mío. Mira, por primera vez en la historia de las revoluciones políticas, económicas y sociales, se está dando lo que yo he dado en llamar una revolución inversa. Inversa. Fíjate, una revolución inversa. Fíjate que a lo largo de la historia y en las revoluciones que nosotros conocemos se da la situación de que una clase inferior se rebela para desplazar del poder a una clase superior y lo sustituye en ese poder. Esas son las revoluciones que nosotros hemos conocido desde la Revolución Francesa, todos los procesos revolucionarios del siglo XIX, léase Comuna de París, léase, en la que una burguesía que está al margen del poder actúa como clase inferior, desplaza del poder a la aristocracia para sustituirla en él, ¿de acuerdo? Hay otra revolución que sigue la misma pauta, y que transforma el mundo pues de manera tan poderosa o más que la propia Revolución Francesa, que es la Revolución Bolchevique. En la Revolución Bolchevique es el proletariado, teóricamente, bueno, sobre todas estas cosas podemos abrir un mundo en cada palabra que diga, pero vamos a avanzar. La Revolución Bolchevique consiste en que el proletariado expulsa del poder, se rebela y expulsa del poder a la aristocracia y a la gran burguesía que lo ocupa para sustituirla y ejercer ese poder. Pero amigos, por primera vez en la historia se está dando una revolución inversa en tanto en cuanto que son los que tienen el poder, los poderosos, las élites hipercapitalistas las élites hipercapitalistas financieras mundiales, las que desde el poder están desplazando a todos los que están por debajo de ella, léase clase media y clase trabajadora, de los grandes avances y de los grandes logros obtenidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para adueñarse de la cantidad de recursos, de la ingente cantidad de recursos que van destinados al estado del bienestar y ven que se lo pueden apropiar ellos. ¿Y esto por qué ocurre? Bien, vamos a remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Nos han contado una milonga y todos tenemos asumida una milonga que es con la que analizamos y con la que nos acercamos a la historia. Nos han contado la siguiente milonga, y es que la Segunda Guerra Mundial la ganaron las potencias aliadas. Vamos a ver. Vamos a analizar. Porque habían los aliados del oeste y después había un compendio. No, vamos a ver, las fuerzas aliadas son la Segunda Guerra Mundial, según la historia canónica que nosotros tenemos asumida, la gana Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Son las 4 potencias aliadas que ganan la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y no nos paramos a pensar más. Simple y llanamente jugamos con eso y entendemos que así es, ¿no? Y que a partir de ahí, esas potencias
aliadas entran en lo que se llamó la Guerra Fría, en la que por un lado queda la Unión Soviética, que había sido una de las potencias aliadas que gana la Segunda Guerra Mundial, queda la Unión Soviética y en Occidente quedan pues esas potencias democráticas, que en alianza pues van a hacer sus proyectos de futuro, sus proyectos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero señores, si rascamos un poquito, vamos a empezar por una cosa muy, muy básica y muy evidente, que nadie lo ve porque nadie quiere fijarse en ello. Como que las potencias aliadas, como que la Segunda Guerra Mundial la gana Francia. Pero oiga usted, si Francia es la primera potencia democrática derrotada en la Segunda Guerra Mundial, Francia es derrotada en 5 semanas por Alemania. Se rinde, firma un armisticio, crea un nuevo Estado en Vichy, que se alía con Alemania, que es aliado de Alemania, señores. ¿Cómo que ha ganado la guerra? ¿Qué guerra ha ganado Francia? Resulta que un señor, un general, como es de Gaulle, salva el honor de Francia en tanto en cuanto que mantiene una idea de resistencia. Pero ¿dónde están las grandes batallas francesas? Ni dónde están los ejércitos franceses, ni dónde están las grandes hazañas por la cual Francia gana la Segunda Guerra Mundial. Con ese invento de la resistencia. Pero diga usted, si la resistencia es una cosa que no existió hasta prácticamente 1944, si la resistencia es algo, y es algo además que impulsa Stalin y que se impulsa desde la Unión Soviética, porque la resistencia es fundamentalmente comunista. ¿Pero qué nos están contando ustedes? Claro, no sé si fue Keitel o Jodl, los generales que firman la rendición de Alemania, que cuando entran en la sala donde tenían que firmar la rendición y ven la bandera de Francia, le dice al que la acompañaba, dice, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Esto qué es? No lo entendían. No lo entendían. ¿Qué hacía Francia allí? Si lo analizamos con un poquito de tranquilidad, veremos que Francia se ha creado la imagen de que es una de las potencias occidentales que ganan la Segunda Guerra Mundial. Pero queridos amigos, es Inglaterra. Uy, Gran Bretaña. Eso es incontestable. Hombre, por favor. ¿Me podéis decir qué batalla gana Gran Bretaña en toda la Segunda Guerra Mundial? Tan pocas batallas gana y tampoco hace por ganar la guerra. Lo único que hace es resistir, no rendirse. Pero ya está. Porque claro, tan pocas batallas gana que se le llama la batalla de Inglaterra. A que entraban la flota aérea alemana y bombardeaban Londres. Y entonces, bueno, pues con la aviación que tenían, trataban de impedirlo. Uh-huh. Oiga, ¿para usted de contar? ¿Y la batalla del Atlántico? ¿Qué me dicen la batalla del Atlántico? ¿Qué era? ¿Que veían hundirse un barco detrás de otro? Hasta que se inventó el sonar y hasta que se llegó a 1943 y se pudo dar un giro al asunto. Pues lo llaman la batalla del Atlántico, porque es que no tienen de qué. Pero vamos a ver. Que en Shanghái se rinden 150.000 soldados británicos. Que se rinden 150.000 soldados británicos sin prácticamente pegar un tiro al ejército japonés. ¿Pero qué ha ganado Gran Bretaña como para decir que es una de las potencias que gana la Segunda Guerra Mundial? Sí, cuidado, la batalla del Alamein. Cuando Montgomery consigue acumular soldados en relación de 4-1 con relación a los alemanes. 4-1 en tanque. Y proporciones de este calibre en todas las armas, en todo cual. Con las fuentes de abastecimiento justamente en su espalda, a 0 kilómetros.
Hombre, y consigue ganar a una división alemana, a la Afrika Korps, le consigue ganar la batalla del Alamein. Cuando tenían las fuentes de suministro, lo tenían a 2.000 kilómetros. ¿Eh? Eso es lo que gana Inglaterra en toda la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué esfuerzo tan heroico, señores! Vamos, eso comparado con las campañas de Rusia y eso no, vamos, ¿cómo vas a comparar todas esas campañas con semejante brillo militar de Gran Bretaña? Vamos a ver, mire, más todavía. Hombre, ese gran Montgomery, figúrate, qué gran militar. Claro, no hay otro que haya ganado nada, pues el único que le ha ganado es el inútil de Montgomery, que es un inútil. Caray, Es un más inútil, fuerte, ¿eh? y es un inútil, te voy a decir por qué. No, vamos a ver. Mira, los británicos nos tratan a nosotros y a los hispanos de cualquier manera. Entonces yo me permito tratar como me da la gana a los británicos, ¿sabes? Bien, entonces, no, claro, yo estoy argumentando, yo estoy argumentando. Vamos a ver. Tú fíjate, hombre, para que ganaran algo. Bien. Desembarco de Normandía. Se le encomienda a Montgomery que tome Caen en 24 horas. Tarda mes y medio. Mes y medio. Y entonces, ¿a qué? Vamos a ver, ¿Por mes qué? y medio. Por la resistencia de las Lo que te tropas estoy diciendo alemanas. lo que te estoy diciendo es que de heroicidad, de una contribución como para decir esta potencia aliada ha ganado la Segunda Guerra Mundial. No. Y fíjate bien, como ya es que se iba a acabar la guerra sin que prácticamente Gran Bretaña se estrenara y tuviera ninguna actividad digna de mención en el campo militar, se deja a Montgomery que organice la operación Market Garden. Uy, fue un desastre aquello. Ya está, ya lo has dicho. Aquella operación Pues aerotransportada. señores, con esa contribución se atribuye a Gran Bretaña ser una de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Ferran, ¿he dicho alguna tontería? ¿He mentido en algo de lo que he dicho? Pero, ¿y te parece sorprendente lo que acabas de escuchar? Pues si es así, es la verdad. ¿Por qué nadie lo ha dicho? ¿Por qué tengo que decirlo yo? Casi por primera vez para muchas de las personas que me escuchan. Hombre, verás tú, que tú fíjate, que hace 80 años que terminó la Segunda Guerra Mundial y nadie es capaz de ver lo que tiene delante de sus narices. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque verdaderamente lo que se trató de cubrir al final de la Segunda Guerra Mundial era la situación geopolítica que se daba de hecho, por la cual Estados Unidos iba a imponer su hegemonía política en Occidente y la iba a imponer sobre Europa, que se iba a constituir en un protectorado americano, que es lo que sigue siendo. ¿De acuerdo? Entonces, para disimular eso, resulta que no está ocurriendo tal cosa, sino que las potencias occidentales que han ganado la Segunda Guerra Mundial, oye, plantean el futuro de Occidente y colaboran juntas en ello. Señores, todo eso es para ocultar y para disimular y para opacar el hecho claro y meridiano de que Europa ha sido un protectorado de los Estados Unidos. Fijaros bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el plan que tenían los Estados Unidos sobre Europa? ¿El plan Marshall? Pues ¿Perdón? ¿El plan Marshall? No. No, ese no era el plan. El plan era el plan Morgenthau. El plan Morgenthau tenía previsto convertir a Alemania en una potencia exclusivamente agrícola. Erradicar de Alemania cualquier actividad industrial, cualquier actividad científica, cualquier actividad que tuviera que ver con la tecnología, todo lo que no fueras convertir al pueblo alemán en un pueblo agrícola, no se iba a tolerar ni se iba a permitir. Era el plan Morgenthau el que se iba a aplicar. A pesar, fíjate bien,
estos son los buenos, cuidado, que estos son los buenos, estos son los que ganan la guerra, estos son los buenos, ¿eh? Bueno, pues el plan Morgenthau preveía que el 30% de la población alemana moriría de inanición, porque la economía sería incapaz de generar los suficientes recursos como siquiera darle de Para comer alimentar a la población. O sea, una población como la que tenía Alemania, eran 90 millones de habitantes, o 60, 60 y tal, en fin, sí, sí. los que tuviera, un disparate. Un disparate, y más en el territorio que ya se le dejó, que se le constriñó, etcétera, etcétera. Bueno, entonces era el plan Morgenthau el que tenían previsto. ¿Qué ocurre? Que en 1947 aparece un fenómeno absolutamente insólito y con el que no contaban. ¿Eh? Con el que no contaban, ¿Cuál es? que es la Guerra Fría. 1947 aparece la Guerra Fría. Por rematar el ganar la Segunda Guerra Mundial. Dicho lo que he dicho sobre las potencias que nos cuentan que ganaron la Segunda Guerra Mundial, dicho lo que he dicho, ahí me quedo. Añado lo siguiente. Oiga, ¿qué victoria es esta por la cual se cede más de media Europa a la Unión Soviética y al comunismo? Claro, porque esto te lo quería preguntar. ¿Realmente ¿Qué quién victoria es gana esa? la Segunda Guerra Mundial en Europa? Porque Polonia, parte de Alemania, De manera que toda la Segunda Checoslovaquia. Guerra Mundial se hace por defender a Polonia, y no solamente se entrega Polonia a la Unión Soviética, culpable de una agresión exactamente igual que la alemana. Porque no nos olvidemos que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade la parte occidental de Polonia. Pero es que 17 días después entra el ejército soviético en función del pacto que tiene con Hitler y con Alemania. En Se función reparte de en ese pacto Polonia previamente, ¿no? que preveía el reparto de Polonia. Oye, pues en función de ese pacto entra por la otra frontera y se queda con media Polonia. Oye, nadie le declara la guerra. Nadie le declara la guerra a la Unión Soviética. Uy, pero es que verás tú, acto seguido, esa misma Unión Soviética conquista y se queda con Estonia, Letonia, Lituania, la Besarabia, la Bucovina, y ataca a otro país europeo como Finlandia. Y menos mal que los finlandeses lograron derrotar al ejército soviético, pero no obstante se quedó con la península de Karelia. Oye, Hitler estaba loco por conquistar el mundo. La Unión Soviética, por lo visto, no. Y a Hitler había que declararle la guerra porque había conquistado la parte que le quitaron en el Tratado de Versalles de Alemania. Porque la parte de Polonia que se quedan es una parte que se le cede a Polonia en virtud del Tratado de Versalles, causante de todo el horror de todo el siglo, habitado por alemanes. Porque ese territorio estaba habitado por alemanes. Claro, si era Alemania. Si era Alemania. Bueno, pues no, señor. Había que declararle la guerra. A la Unión Soviética no. Y terminada la guerra, ¿qué clase de victoria es esa? ¿Qué forma de vencer es esa? Que se cede más de la mitad de Europa a la Unión Soviética. Valiente victoria, ¿no? Ya estarán contentos los británicos, ¿no? De haber salido en defensa de Polonia. No sería por otras cosas. No sería por otras razones, pero en fin, no nos vamos a meter en eso porque si no, no avanzamos. Entonces, fíjate bien, en el momento en que surge la Guerra Fría, Estados Unidos se da cuenta de que lo que más le conviene es crear un valladar en Europa Occidental que sea un muro de contención, que sea a el comunismo en expansión, el comunismo en tomando poder, pues ya ves tú, en toda Europa. Tú es que fíjate a dónde he llegado. Es que media Alemania se queda con media Alemania. La Unión Soviética se queda con media Alemania. Señores, que hay 370 kilómetros entre la frontera del entonces comunismo y Holanda.
o Francia. El comunismo, la Unión Soviética se queda a 300 kilómetros de Francia. Y me dicen que han ganado la guerra. Y me dicen que Europa está liberada. Bueno, bien, a lo que vamos. Precisamente esa Guerra Fría lo que lleva es a que el plan Morgenthau se archive, se meta en un cajón y entonces sea sustituido, como tú has dicho antes, por el plan Marshall. Y es el plan Marshall el que se desarrolla. Se desarrolla precisamente, vuelvo a decirte, se trata de crear una potencia económica de nivel superior y además se trata de mantener a los obreros y a los trabajadores alejados de cualquier tentación de hacer una revolución comunista y ponerse del lado del comunismo en expansión. El plan Marshall es un éxito de tal calibre que la Alemania que está arrasada hasta los cimientos, a la que se le han robado absolutamente patentes, vamos, la Unión Soviética es que se ha llevado la fábrica entera. El saqueo que produce la Unión Soviética en la parte de Alemania que domina, eso es, vamos, se llevaron hasta los clavos. Patentes, científicos, técnicos, la fábrica entera. Vamos, se lo llevaron todo. Es que se lo llevaron todo. ¿Eh? Y la parte occidental, verás, bueno, cuidado con los buenos, ¿eh? Cuidado con los buenos cuando los dejas sueltos y pueden no contar lo que ocurre. ¿Eh? Y llamar malo al que lo cuente. Bueno, cuidado con los buenos. Pero no obstante, se aplica el plan Marshall e increíblemente esa Alemania absolutamente arrasada y absolutamente sometida, en 15 años se convierte en la segunda potencia industrial del mundo. Éxito total. Capacidad de recuperación. Y efectivamente, Y en tecnología también. Y efectivamente, se crea ese ámbito de desarrollo industrial, de desarrollo social y demás, porque el estado del bienestar se desarrolla a marcha forzada y efectivamente se consigue que los obreros occidentales no quieran saber nada del comunismo. Vamos. Comunismo de una forma queda de forma residual, queda en el juego político democrático de los partidos políticos. El comunismo da mucha lata y hace da mucho jaleo dentro de pero se aleja efectivamente a las masas trabajadoras de cualquier tentación de tocar el comunismo. Vale. Y todo esto va muy bien. También va que entramos en el periodo que todos conocemos como el de los 30 años gloriosos de la economía, donde jamás parte alguna del mundo ha alcanzado un nivel de desarrollo, un nivel de prosperidad, un nivel de confort, un nivel de paz, como el que vive, sobre todo, Occidente, pero en Europa Occidental especialmente, tengas en cuenta que, vale, en Estados Unidos la prosperidad ha existido prácticamente desde su inicio, porque han tenido tierras que conquistar, porque tienen riqueza inaudita e interminable, las tienen al alcance de la mano. El pueblo estadounidense, que duda cabe, es un pueblo muy trabajador, con mucha iniciativa, con mucho tal, vale, en eso. Pero Europa que está muy acostumbrada a entrar en guerra cada 2 por 3 y a matarse casi por vicio, ¿vamos? Pues no ha conocido un periodo semejante. Bien, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en el año 1968, los estudiantes de París se sublevan y dan lugar a lo que se conoce en el mundo como Mayo del 68. Estas élites hipercapitalistas mundiales se dan cuenta que algo no va bien. El resultado no puede ser este, hombre. Vamos a ver, se pone todo el esfuerzo precisamente para que las masas obreras no se inclinen en favor del comunismo y ahora resulta que niños pijos, niños bien, niños con padres de derecha, la primera generación en la historia del mundo que nada le ha faltado, que todo lo han tenido,
que han tenido estudios universitarios gratuitos, sanidad, tal, viven en un mundo en que sus padres y sus abuelos se pueden jubilar y tienen la vejez resuelta. Bien, joder, resulta que esta generación se subleva defendiendo proclamas evidentemente procomunistas. ¿Esto qué es? Aquí va fallando algo. Y ya la élite financiera mundiales se replantea. Mira, los que hemos vivido todo parte de esos 30 gloriosos años, y los conocemos, y los valoramos, y sabemos lo que fue, tenemos metida en la cabeza que ese es el resultado, que esa prosperidad que se vivió y se disfrutó, es el resultado de un proceso de progreso humano continuado y lineal que arranca prácticamente de la noche de los tiempos y llega como una línea continua Entonces es la consecuencia lógica de ese progreso continuo. Nuevamente, no es verdad, Ferran. No es verdad. Esos 30 años son una burbuja especialmente creada al fin que antes dije. Si se está distribuyendo la riqueza de una manera bien distinta a como la historia marca, es por el interés de frenar a la Unión Soviética, es por el interés de poner un dique y un valladar en Europa Occidental. Porque, y esto pretendo también que sea una idea original mía. Me doy cuenta de lo siguiente, que es una burbuja, no es el resultado del progreso humano. Hombre, el progreso humano ha hecho avanzar la civilización, todo lo que tú quieras, pero esa prosperidad no es el resultado de eso, porque fijaros bien, atentos porque voy a escandalizar un poco. Y estamos en la recta final. ¿Perdón? Marcos, estamos en recta final de entrevista, lo miro en el tiempo, pero dinos. Mira, tú me avisas y cortas. Te voy a decir una cosa, podemos continuar con el tema porque hay mucho donde tocar y demás. En fin, que si resulta lo suficientemente interesante el planteamiento que estoy haciendo, lo podemos continuar yo de mil amores. Mira, tenemos, pero fíjate bien, estoy convencido de que la distribución de la riqueza a lo largo de la historia se ha regido por un solo principio, uno solo, y es el siguiente: la élite dominante en cada momento de la historia se queda con toda la riqueza disponible y deja las migajas al resto. Bien, porque no le merezca el esfuerzo, apropiarse también. No le merezca la pena el esfuerzo de apropiarse también de esa riqueza, o bien porque les conviene dejar algo para que las masas no se les supleven y les permitan seguir disfrutando de su riqueza. Desde mi punto de vista, esa ha sido la norma que ha regido la distribución de riqueza, salvo después de la Segunda Guerra Mundial, porque convenía parar al comunismo. Y entonces, fíjate bien, después del mayo del 68, las élites se empiezan a plantear otras cosas. Empiezan a plantear que quizás se puedan llevar a cabo otra alternativa. Y otras alternativas empiezan a implantarse los regímenes neoliberales, que en principio se construyen en el cono sur de Iberoamérica como ensayo, con dictaduras feroces, con tremendas dictaduras, y que en los años 80 se van implantando ya en democracias consolidadas, y qué democracias, como son Gran Bretaña y los de Estados Unidos, con Thatcher y Reagan. Y a finales de los años 80, caramba, empiezan a imponerse esas medidas neoliberales en la China de Deng Xiaoping. El neoliberalismo va avanzando por el mundo y se va abriendo a lo que luego será la globalización, y va abriendo paso a un mundo más global. Pero amigos, llega la caída del muro de Berlín. Y señores, con la caída del muro de Berlín, número uno, desaparece el peligro comunista, desaparece la Unión Soviética, y número dos, ya no es necesario que esos ingentes recursos que se destinan al estado del bienestar se sigan destinando a él.
No hace falta para nada. Se puede empezar a aplicar esa norma que ha regido desde el principio de los tiempos. La clase dominante se apropia de toda la riqueza disponible y deja las migajas al resto. Y ese es el proceso en el que estamos. Si quieres, paro aquí. Bueno, nos quedan 3 minutos. Marcos, entonces, esta degradación, no sé, esto que está pasando en el campo, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la deslocalización que ha habido exacerbada de la industria en determinados países europeos para ponerse al este, ¿esto podría tener un diseño muy complejo, bonito al principio, pero que tiene resultantes terribles para Europa? Mira, la evolución está respondiendo a un diseño, ¿entiendes? A un diseño que se va imponiendo en el mundo. A veces con éxito y a veces sin ello. Por ejemplo, en este diseño, una de las cosas que se incluían era el que China se democratizara. Y ahí se ha fracasado. Y al fracasar, lo que se ha hecho ha sido crear un monstruo que está disputando la hegemonía a los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Yo, ya te digo, encantado de desarrollar todos estos temas en un futuro programa que tú estimes conveniente. Pues lo haremos, porque claro, entonces empiezas a entender lo que está sucediendo, ¿no? Y Claro. después te hace pensar, ¿no? Que quizás los gobernantes, al fin y al cabo, dictan leyes que están influenciadas por esos poderosos que tú dices, por esas Lo élites. veremos. Si tú quieres, lo veremos. Y lo Pues en veremos un claro. próximo... ¿Qué es de lo que se trata? Ya te digo, vamos, yo, perdóname que haga auto tal, pero lo recomiendo muchísimo porque es un libro que explica con una sencillez y con una claridad cosas tan complejas, ¿sabes? Bueno, y empiezas a ver con nuevas claves, empiezas a ver la luz y te das cuenta de que estás viendo unas verdades que no te han contado. Y si esa luz ilumina esas verdades que tú comprendes, pues será que esa luz es la verdad. Pues quizás también podremos entender, Marcos, qué está pasando en el este de Europa con esa extraña guerra inusual también. Marcos López Herrador, muchísimas gracias por este análisis y por vuélvenos a mostrar el libro, vuélvenos a mostrar porque si quieres entender lo que te pasa a tu alrededor, quizás tienes que leer Los Los Poderosos, poderosos. la La rebelión de rebelión las de las élites élites mundiales. mundiales. Está editado en Editorial Secotia, que es propiedad de Almuzara, es sello de Almuzara, y bueno, y tiene esta portada tan sencilla y tan potente como la que veis. Ahora entendemos cuando se dice, antes trabajaba el padre y toda la familia vivía, se podían comprar otra casita, el coche, tal, y ahora trabajando los dos vas así. Y la riqueza mundial no deja de crecer. Solo hay que ver las estadísticas. Marcos, muchísimas gracias. Hasta un próximo programa. Muy amable. Encantado, Ferran. Y amigos y amigas, de lo que ha expuesto Marcos aquí, ¿no resuena algo? Si no, ponedlo en comentarios, porque lo importante es que saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens.
Información al WhatsApp +376 332 345.